Buenos días, mi nombre es Daniela Rivero y yo le voy a hablar sobre los plásticos. Los plásticos son aquellos materiales que, compuestos por resinas, proteínas y otras sustancias, son fáciles de moldear y pueden modificar su forma de manera permanente a partir de una cierta compresión y temperatura. El plástico es un material elaborado a partir de materiales orgánicos, sintéticos o semisintéticos. Se componen de elementos como carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, cloro o azufre. Cada molécula de un fragmento de plástico contiene miles de átomos unidos que le otorga una gran masa molecular. La polimerización. La síntesis de polímeros es el primer paso de la fabricación del plástico. Se dan dos métodos básicos de polimerización: reacciones por condensación y por adición. Pueden desarrollarse de varias formas. La primera, cuando se realiza la polimerización en masas, se utiliza un monómero en fase gaseosa o líquida. Algunas también se hacen en estado sólido. Por medio de la polimerización en disolución se produce una emulsión que después se coagula. Polimerización por interfase. Los monómeros se disuelven en dos líquidos no miscibles. Es la interfase de los dos líquidos donde se produce la polimerización. Aditivos. Son componentes que permiten obtener las propiedades deseadas. Un ejemplo, lo encontramos en los estabilizadores que protegen el material de agentes externos. Otros, como los plastificantes, otorgan flexibilidad al polímero. Y los pigmentos añaden el color a los plásticos. Algunas espumas plásticas, es decir, plástico y gas, se utilizan también como aditivos, proporcionando objetos de gran tamaño pero muy ligeros. El moldeado. La forma y el acabado del material plástico depende del tiempo, la temperatura y la deformación. Se tratan de procesos cíclicos, continuos y semicontinuos. Por transferencia, el plástico fundido se introduce a presión en un molde por medio de un pistón, y el calandrado forman láminas de plástico. Se utilizan en materiales que resisten altas temperaturas y necesitan procesos de producciones especiales. La técnica de la inyección de plástico consiste en moldear un elemento gracias a un molde que alberga la pieza. Los polímeros se inyectan a presión al molde a través de una boquilla y se mantiene la presión constante mientras se enfría la pieza, dotándolo de su forma final. Una vez finalizado el proceso, tan solo con la apertura del molde tendremos la pieza final conseguida. Proceso de extrusión de plástico. La extrusión de polímeros es un proceso industrial mecánico en donde se realiza una acción de moldeado del plástico, que por flujo continuo, con presión y empuje, se lo hace pasar por un molde encargado de darle la forma deseada. Eso fue todo, muchas gracias.